Jorge David Aljovín, consultor, analista electoral, constitucional y parlamentario. Jorge, ¿cómo te va? Gracias por tu tiempo, muy buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Javier, un gusto saludarte. Bueno, ayer se hizo una votación y se dividieron Morena y sus aliados en el Senado y no lograron superar la mayoría calificada necesaria para nombrar 56 magistrados de tribunales electorales estatales. Pero resulta que viéndolo bien hoy sí, ¿qué fue diferente de ayer a hoy, Jorge? ¿Y en qué veleidades andamos con Morena? Mira, mi querido Javier, lo que ocurrió fue lo siguiente. La segunda es la vencida, esto en torno a la aprobación de los magistrados electorales cuyas vacantes habían estado ahí olvidadas desde hace mucho tiempo en la Cámara Alta. Ajá. Habrá que decir en este sentido que Morena hoy sacó sus cartas y salió ganador, pero no sin antes recibir un golpe político que dejó al descubierto sus propios desencuentros al interior del movimiento. Esto es, Morena dejó al desnudo que no solamente ya no es un movimiento monolítico, sino más bien es una coalición de intereses. Y esta coalición de intereses, como tú bien lo preguntabas al inicio, Javier, lo que cambió y lo que hizo que se aprobaran a los magistrados electorales locales fue un pacto que se firmó con sangre verde. ¿A qué me refiero con esto? Los 14 votos que faltaban para la mayoría calificada fueron dados por el Partido Verde, que en su momento, en voz de su coordinador Manuel Velasco, señaló que no obtuvo nada de la negociación, no se aprobó ninguna de sus propuestas, pero votó en ese sentido por la unidad del movimiento. Esto que nos deja en claro en términos muy coloquiales, cuando el aliado pide peaje, el camino se vuelve empinado. Esto es, lo que vamos a ver en los próximos meses son las disputas que hay al interior del movimiento, y lo que sí hay que aclararle a la gente de la casa es que justamente esta aprobación de magistrados electorales a nivel local fue la parte del sistema que no fue arrasada por el tsunami de la reforma judicial. Esto es, no se eligen por el voto popular, sino que quedó encapsulado en el antiguo sistema que se refiere a la elección de magistrados locales, pero por parte de la votación calificada del Senado de la República. A ver si entendemos. ¿Hay alguna diferencia de lo que se votó ayer en términos de contenido de lo que se votó hoy, Jorge? En términos de contenido hubo modificaciones, mi querido Javier, sobre todo en los estados que generaban ciertas rencillas al interior del movimiento. Sí. Destacaríamos 3, en el caso de Domex, Guanajuato y Yucatán, que eran parte de la disputa que había al interior del movimiento de la Cuarta Transformación. Se hicieron las modificaciones correspondientes y se logró transitar en la propuesta que finalmente fue votada el día de hoy. Obviamente la crítica de fondo es que se trata en algunos casos de magistrados y magistradas, diríamos como magistrados a la carta. ¿Esto qué quiere decir? Que se duda de su independencia y su compromiso con algunos partidos políticos, en este caso con los partidos de la Cuarta Transformación, pero hay que decir que este fenómeno no es nuevo, sino también en la época del PRI, del PAN, también se hacía esto, se nombraba magistrados que eran leales, y no basta con recordar en su momento como Aurelio Nuño, como en su momento Luis Videgaray, y en su caso también Roberto Gil, nombraban a diestra y siniestra a magistrados electorales a favor del antiguo régimen. Por lo tanto, esto no es nuevo y por lo tanto tendremos que estar vigilantes de estos magistrados y magistradas electorales, sobre todo porque no solamente tendrán un papel en estas elecciones locales de Veracruz, de Durango, sino lo que viene más adelante, que es el 2027 y el año 2030, y sobre todo también en este análisis lo que podemos ver es que esta falta de consenso surge por las propias disputas al interior de Morena, y lamentablemente, a diferencia de lo que se había dicho, que era la primera vez que la oposición se organizaba y lograba superar esta mayoría calificada de Morena, me parece que esto no es tal, sino más bien se trata de una lucha interna, una lucha de poder al interior de Morena, y lamentablemente la oposición está perdida en los temas como lo hemos visto en las últimas semanas.
evitando los desafueros y en otros casos preocupados más por los negocios inmobiliarios. Por lo tanto, me parece que retomando la propia conversación pública, pues lo importante será cómo se sanan estas rencillas al interior de Morena. Sí, el asunto, pensarlo, ¿no? De que vean ustedes cómo la oposición por fin ganó una. Más bien, Morena enseñó sus diferencias, las mostró que en otras ocasiones había un bien mayor por el cual todo el mundo acababa ajustando. Pero lo que me parece un poco cuanto tanto delicado es que hay como muchos indicios, ¿no? También no sé qué pienses del mensaje que envió la presidenta respecto a la anticipación de campaña e incluso cómo lo tomó la mencionada senadora como con cierto dejo de no importa, ¿no? Casi me dio la impresión. Así es, hay un desafío a la autoridad presidencial y sobre todo habrá que poner también las cosas en su justa medida. Se tratan de lagunas, de zonas de interpretación de la propia ley electoral, porque lo que prohíbe el artículo 134 es el uso de recursos públicos para la promoción personalizada. Pero me parece que los antecedentes que hay al interior de Morena tampoco ayudan ni respaldan tal situación y tal petición de la presidenta Claudia Sheinbaum. Solamente habrá que recordar lo que sucedió con las corcholatas que en su momento se anticiparon a las propias campañas electorales y en muchos casos la única justificación que se tenía es que no se utilizaban recursos públicos sino recursos privados. Es por eso que el mensaje de la doctora Sheinbaum es enormemente crucial e importante en el sentido de que llamó a este tipo de actos como inmorales. Por lo tanto, creo que la senadora Chávez acusó recibo de este mensaje, pero al final del día pateó el bote, porque lo que ha señalado en los distintos medios de comunicación es que las reglas al interior de Morena todavía no están claras y por lo tanto se esperará que se aprueben esas normas internas para ver si quita o no su nombre de la propaganda. Por lo tanto, hay que decir que estos son los dejos de la propia reforma electoral que nos dejó el antiguo régimen en el año 2014 y que tendrán que ser solucionados más adelante, no solamente para evitar la promoción personalizada, sino para evitar estas interpretaciones que están en el límite y sobre todo me parece que son actos que pudieran ser cuestionables moralmente, éticamente, pero la legislación abre esta ventana y esta zona de interpretación y por lo tanto me parece que esto en su momento tendrá que ser resuelto. A ver, déjame plantearte un último asunto ahí bajo esta misma perspectiva. Digamos, la pregunta es por qué la presidenta lo dijo y si lo dijo como un mensaje también interno que tiene 2 o 3 pistas, que incluya a una de las corcholatas que en muchas ocasiones se ve distante de la presidenta, que es Adán Augusto, o esa es la percepción. Sí, justamente lo que se busca es llamar la atención de distintos grupos que generan un contrapeso al interior de Morena. Habrá que recordar que una de las frases es que el poder no se comparte, el poder se ejerce. Y en esa lucha está la doctora Claudia Sheinbaum y por lo tanto aquí lo que estamos viendo es una clara declaración donde está pidiendo disciplina partidista para en su momento poder gobernar y poder justamente cohesionar los intereses de cara a la elección del 2027 y del año 2030, que siendo sinceros, mi querido Javier, más bien las elecciones que tendremos intermedias y posteriormente las presidenciales simplemente serán una elección interna, ¿no? Una elección al interior de Morena y quien gane en esos procesos electorales muy probablemente serán los próximos gobernantes en el país porque la oposición está dormida y habrá que esperar si surge una nueva alternativa con la creación de los nuevos partidos políticos o si en su momento también Movimiento Ciudadano puede saltar a un segundo lugar, pero veremos si eso es posible dentro de esta dinámica electoral y me parece que los que deben estar en este análisis también enormemente preocupados es la oposición, porque lo que estoy viendo es que muy probablemente el PAN y el PRI no queden en una segunda o tercera posición, sino que se vayan hasta un cuarto o un quinto lugar, recordando la fuerza que está tomando también el Partido Verde Ecologista de México. Bueno, oye, ya se anda peleando Morena también con los partidos, ¿verdad? Con el Partido del Trabajo, ¿no?
Efectivamente, y esto es también parte de un análisis, porque también los aliados van cambiando dentro de las propias coaliciones de gobierno, sino que habrá que preguntarle al Verde cuando estaba aliado con el PAN, cuando estaba aliado con el PRI, y en este caso también creo que un llamado de alerta para el Partido del Trabajo es la creación de los nuevos partidos políticos, y no vaya a ser el caso que la propia presidenta Claudia Sheinbaum y el movimiento estén pensando en reemplazar a este partido político que es el Partido del Trabajo, con una nueva alternativa que nazca de estos partidos que competirán en la elección del año 2027. Por lo tanto, lo que estamos viendo es una lucha intestina al interior de Morena, que lo que nos va a revelar es si finalmente continúan con los mismos aliados o algunos aliados simplemente se transforman por ocupar la propia terminología de la Cuarta Transformación. Ahora, el PT abiertamente, Jorge, para concluir, se ha manifestado en contra de muchas cosas que ha hecho últimamente Morena, y él se ha sentido hecho a un lado. Es que también dijo lo que es la política. ¿Cómo es posible que haya tanta cercanía con el Verde y se alejen del Partido del Trabajo? ¿Será que unos le recuerdan lo que deben de ser y a otros les ponen la zanahoria o qué? Efectivamente, lo que estamos viendo es una nueva recomposición dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, donde me parece que quien ha salido ganador y que ha salido con los mayores beneficios es el Partido Verde Ecologista de México, y sobre todo de cara a lo que ha ido construyendo su propio coordinador parlamentario, Manuel Velasco, sin olvidar también el poder que han concentrado en algunas entidades federativas como Quintana Roo, y me parece que esto desplaza al propio Partido del Trabajo, y reitero, hay una tentación al interior del movimiento de reemplazar al Partido del Trabajo o al menos quitarle protagonismo, y tendremos que estar con los ojos muy bien puestos, sobre todo por lo que se refiere a la creación de nuevos partidos políticos, que creo que es ahí donde se enfocarán las baterías de la presidenta Claudia Sheinbaum para generar un contrapeso al interior del movimiento de la Cuarta Transformación. Por eso creo que debemos estar muy atentos a la creación de estos nuevos partidos políticos. Tampoco que en Morena tampoco menosprecian a la presidenta, ¿no? Efectivamente, me parece que será un momento interesante para la doctora Sheinbaum lo que pasará después de la revocación de mandato, que me parece que en aquel momento será cuando verdaderamente ejerza el poder y tendrán que haber algunos sacrificados. Por eso que no nos llame la atención que en los próximos meses, en los próximos años, algunos de estos coordinadores parlamentarios pudieran llegar a caer, en el caso de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, perdiendo una cuota de poder, y veremos quién traiciona a quién en este juego de poder al interior de la Cuarta Transformación. Jorge David Aljovín, gracias que estuviste con nosotros. Muy buenas noches. Igualmente, mi querido Javier.